Muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes le da la bienvenida a esta primera de dos charlas junto a los profesionales de la ROC para ver un tema que a muchos nos gusta, pero que de todas maneras siempre estamos acompañados del tema en nuestro cotidiano vivir, y es las aves. Son las aves. Y el día de hoy con un tema muy interesante y acerca de una noticia que dio que hablar hace muy poco tiempo, y era el descubrimiento de una especie de aves, una especie de ave que fue la golondrina de mar andina. ¿Cómo es que se descubre una nueva especie de ave? Bueno, eso será lo que trataremos el día de hoy. Brevemente, y antes de partir con la presentación del panelista del día de hoy que nos acompaña, explicarles que hay una primera parte de exposición del tema para después entrar a un diálogo de preguntas y respuestas. El tema da para bastante, así que en el tiempo que nosotros estemos determinados, podamos hacer preguntas cortas más que exposiciones para que principalmente el expositor nos pueda iluminar y resolver todas las dudas que tengamos. Bien, entonces el día de hoy, como os dije, nos acompaña Heraldo Norambuena. Heraldo es biólogo en gestión de recursos naturales por la Universidad Católica de Temuco, doctor en sistemática y biodiversidad por la Universidad de Concepción, es ornitólogo interesado en el estudio de la sistemática y biogeografía de aves neotropicales. Se desempeña como investigador del Centro Bahía Lomas y profesor y es profesor asociado de la Universidad Santo Tomás, como que también es miembro de la Red de Observadores de Aves, que una vez más y ya por cuarto o tercer año consecutivo tenemos esta alianza. Así que muy bienvenido, Heraldo, todo tuyo, eh, el público del día de hoy. Muchas gracias, Raúl, y gracias a la Universidad Andes por la invitación. Un gusto estar acá. Voy a compartir pantalla y me confirma si se ve bien esto. Se ve perfecto, tienes que ponerlo en presentación. Súper, ahí está. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, tal como señalaba Raúl, este año hubo algo de prensa con esta nueva especie, una golondrina de mar del género Cenites, que nombramos como golondrina de mar andina. Ya les voy a ir contando por qué. Y la idea de la charla del día de hoy es que hagamos un recorrido de el proceso que nos llevó a descubrir una nueva especie de ave para Chile y para la ciencia, a pesar de que estamos ya bien entrados al siglo XXI y donde con toda la tecnología que tenemos a veces puede parecer impensado que se sigan descubriendo nuevas especies, sobre todo de este grupo taxonómico que tiene bastante conocimiento detrás. Así que, bueno, les parto contando que las aves marinas, en particular las aves del orden de los procelariformes, de las aves marinas pelágicas, donde tenemos representantes como los albatros, petreles, fardelas y golondrinas de mar, desde siempre han llamado la atención del ser humano, particularmente porque son aves muy difíciles de ver en tierra, en el cotidiano, y solo con las exploraciones marinas hacia la búsqueda de nuevos continentes y nuevos territorios, el contacto del ser humano con estas especies fue posible y en siglos pasados muchas creencias de los marinos señalaban que los albatros eran seres mitológicos y que representaban las almas de los marineros perdidos en alta mar y por lo tanto matar un albatros también era signo de mala fortuna. Este grupo de aves posee una diversidad que bordea las 150 especies. Está constituido por cuatro grandes familias: la familia Procelaridae, que incluye fardelas y petreles, y también los yuncos, que antiguamente estaban clasificados en una familia aparte. Hoy sabemos que es parte de la familia Procelaridae. La familia Hydrobatidae o golondrinas de mar del hemisferio norte, familia Osanitidae o golondrinas de mar del hemisferio sur, y la familia Diomeidae, que es la familia que incluye a todos los albatros.
Algunas de las características interesantes de este orden es que los tamaños corporales de las especies que están representadas varían desde aves de pequeño tamaño a las aves voladoras con la mayor envergadura alar, como el albatros errante, que alcanza los 3,5 metros de envergadura alar. Y aquí tenemos un ejemplo. Acá está Rodrigo Barros, presidente de la ROC, sosteniendo una golondrina de mar peruana, Hydrobates tetisch-quetzali, un ave de la familia Hydrobatidae, o las golondrinas de mar del hemisferio norte, que en su periodo más reciente de historia evolutiva habría colonizado también el hemisferio sur, pero su origen data del hemisferio norte. Y ahí, este ejemplar pesó 25 gramos, una golondrina bastante pequeña, y es parte de una nueva colonia reproductiva que encontramos en el norte de Chile, cerca de la desembocadura del río Loa, y estamos pronto a publicar estos hallazgos. Previamente solo se conocían sitios en la isla grande de Atacama, con unas pocas parejas reproductivas. Ahora tenemos una gran población reproductiva recientemente descubierta en las cercanías de la desembocadura del río Loa. Y de este otro lado tenemos un albatros errante, el ave con la mayor envergadura alar, ya les comentaba, 3,5 metros de envergadura alar, y esta ave pesa entre 6.000 y 8.000 gramos. Entonces tenemos un orden con una gran diversidad morfológica, pero todas con un ancestro común compartido. Por allá por el 2013, hace ya casi 11 años, la ROC partió con un proyecto que se conoce como Golondrinas del Desierto, que se da en el contexto de del Atlas de las Aves Nidificantes de Chile. Entre el año 2011 y 2016 estábamos desarrollando ese proyecto de ciencia ciudadana que buscaba generar mapas con la distribución reproductiva de todas las especies de aves que se reprodujeran en el país. Y dentro de estas especies para las cuales queríamos generar conocimiento, había un grupo eh, que carecía de mucha información reproductiva, y para algunas especies de este grupo, golondrinas de mar, no se conocían en algunos sitios de reproducción. Estas especies eran la golondrina de mar negra, Hydrobates marcami actualmente, hace 10 años atrás su género era Ocenodroma. También estaba la golondrina de mar de collar, para la cual no se conocían sitios de reproducción, y una golondrina que también tenía registros en el mar asociado al desierto de Atacama, la golondrina de mar chica, o Cenites gracili. Y con la experiencia que generamos con este proyecto, nace la idea de ir explorando más al sur los sitios reproductivos de otras golondrinas de mar que se estaban reproduciendo en la región de los lagos, como Cenites pincoyae, y algunas golondrinas de mar que estábamos viendo pasar por Chile central, la región metropolitana. Así que detrás del descubrimiento de esta especie, esta nueva especie para la ciencia, hay 10 años de experiencia buscando sitios de reproducción al desierto de Atacama. Ahora sabemos que la golondrina de mar negra se reproduce entre Arica y la región de Antofagasta. Hay al menos 3 grandes áreas de reproducción, una en Paracas, Perú, otra asociada a múltiples sitios de reproducción, pero que forman un solo continuo, una sola colonia, eh, en la región de Arica, Parinacota, hasta el norte de la región de Tarapacá, y luego tenemos otra zona importante desde la región de Tarapacá hasta la región de Antofagasta. Y lo interesante es que además en esas áreas hay 2 periodos reproductivos distintos. Para las aves que están desde el norte de la región de Tarapacá hasta Perú, tenemos una época reproductiva, y al sur de la región de Tarapacá hasta Antofagasta otra época reproductiva. Y también se descubrió el primer sitio de reproducción para la golondrina de mar de collar, y ahora ya tenemos varios sitios reproductivos descritos. Y bueno, para Oceanites gracili, la golondrina más chica, ocurrió algo similar. No les voy a dar más detalles de este proyecto. Si ustedes quieren averiguar más al respecto, les recomiendo que busquen el proyecto Golondrinas en la página web de la ROC. Actualmente estamos desarrollando monitoreos con trampas cámara, monitoreo acústico, para estudiar los periodos de llegada y uso de los sitios de reproducción. También hay un programa de anillamiento asociado y censos poblacionales que nos permiten monitorear el estado de las poblaciones.
Pero volviendo a esta situación de las golondrinas de mar, un proceso histórico tuvo relación con entender cuál era la diversidad de estos grupos y la morfología siempre ha sido una barrera para poder definir las especies dentro de las golondrinas de mar. Durante mucho tiempo, antes de que salieran las primeras filogenias basadas en datos genéticos para estas aves, se creía que era solo una gran familia que incluía las aves del género Oceanites, aquí en esta parte de la presentación, y las aves del género Oceanodroma o Hidrobates en esta parte de la imagen. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambas géneros? Es que en vuelo podemos diferenciarla por la extensión de las patas que sobrepasan la línea de la cola en Oceanites. Si uno ve golondrinas de mar aguas adentro en una salida pelágica, si las patas sobresalen de la cola en esta posición, es Oceanites, y si no sobresalen, es Hidrobates. Pero además hay otras estructuras diferentes. Las hidrobates por lo general son mucho más robustas. Acá vemos una estructura más robusta del cuello, también un vuelo un poco más pesado, salvo quizás hidrobates tetis que tiene básicamente el mismo tamaño que una oceanite. Todo el resto de las hidrobates son bastante mayor en tamaño que las oceanites, al menos las especies que están presentes en nuestro país. Pero concentrémonos en la familia Oceanitidae. Esta familia tiene múltiples géneros. Hasta antes del trabajo que desarrollamos nosotros, para Oceanites estaban descritas 3 especies. Además, en esta familia tenemos el género Pelagodroma con una especie, Fregueta con 4 especies y Nesofregueta con una especie. Y acá en este mapa se ve en naranjo más o menos la distribución reproductiva de los distintos géneros y especies de esta familia, con la mayoría de sus sitios de reproducción en el hemisferio sur. Para el caso del género Ocenites en particular, durante 150 o 200 años la diversidad estaba concentrada en 2 especies principalmente, Ocenites oceanicus y Ocenites gracilis, ambas con múltiples subespecies descritas. Para Ocenites oceanicus está descrita la subespecie Exasperatus con distribución en la Antártica, Quilensis con distribución en aguas australes de Chile, principalmente asociado eh, a Cabo de Hornos y Estrecho de Magallanes, y la subespecie nominal presente en aguas atlánticas. Por el lado de Oceanites gracilis, con 2 subespecies, una presente en las Islas Galápagos, en el archipiélago de las Galápagos, el taxón Galapagoensis, y otra en aguas de Perú y Chile, la subespecie nominal gracilis. La principal diferencia entre ambas es que gracilis de menor tamaño, pero además presenta un parche blanco en el vientre, el cual no está presente en oceánico. Y el año 2013 se describe una nueva especie para este género, Oceanites pincollae. También fue bastante novedosa para su época, generó bastante revuelo porque se encontraba distribuida en aguas cerca de la ciudad de Puerto Montt, en la región de los lagos, con algunos ejemplares también hallados en el Bolsón, en Argentina. Y la principal característica de esta especie es que tiene este parche blanco en el vientre, equivalente a lo que tiene Gracilis, pero además las coberteras alares interiores y superiores tienen un parche blanco bien evidente. Esta especie se describe en base a morfología, al igual que las otras 2 especies de Ocenites. Y con toda la información disponible, las listas taxonómicas hasta el año pasado proponían estos arreglos, la lista de Clemens y Remsen. Clemens es la lista taxonómica que sigue la plataforma IBER a nivel mundial, y Remsen es la lista taxonómica del Comité de Clasificación de Sudamérica, que además suele alimentar la lista de Clemens. Proponía este arreglo con 3 especies, perdón, sí, 3 especies, Oceanicus, Pincollae y Gracilis, y bueno, con
tres subespecies para Oceanicus, Pinkhoeae como especie plena y Gracilis con las dos subespecies que ya le había señalado. Por su parte, en el año 2019, el libro de las aves oceánicas del mundo, estos autores, Howell y Suffel, proponen un arreglo distinto, basado principalmente en su experiencia en alta mar, sin mucho dato, proponen un arreglo donde indican que deberíamos tener cuatro especies: Oceanites oceanicus, Chilensis, Galapagoensis y Gracilis. Y ello controversialmente también no consideran Pinkhoeae porque sugieren que es una variante morfológica de Quilensis. ¿Qué nos decían los datos genéticos disponibles hasta hace poco tiempo atrás? Es que la diversidad de oceanites en términos de su representación en la filogenia estaba bastante poco representada. La mayoría de los trabajos incluían muestras de oceanites de forma accidental, básicamente para enraizar un árbol filogenético de otro grupo. Y nunca hubo un análisis muy serio en relación a la sistemática filogenética de este género. Las pocas muestras que habían disponibles eran de principalmente Oceanites oceanicus, sin especificar su especie, y algunas muestras con baja calidad para Oceanites gracilis galapagoensis y Oceanites gracilis gracilis. Recién el año 2023, este equipo de Pacha y colaboradores, un equipo de investigación de la India, en una serie de sitios de reproducción de Oceanites Oceanicus exasperatus en la Antártica, realizan una aproximación poblacional para entender la diversidad genética de este taxón. Y lo interesante es que, bueno, encuentran una fuerte similitud genética entre las poblaciones distribuidas a lo largo de la Antártica, pero aquí en rojo tenemos un haplogrupo que está representado por Oceanites oceanicus oceanicus, que es correspondería a las poblaciones subantárticas de la especie Oceanites oceanicus. Por lo tanto, ya este trabajo indicaba que había una divergencia genética bastante fuerte con múltiples pasos mutacionales entre lo que se está reproduciendo en Antártica versus agua subantártica. Entonces, en resumen, en términos de la información genética disponible, Oceanites oceanicus, este taxón, tenía muestras disponibles para la subespecie nominal y para la subespecie presente en Antártica, perdón. Sin embargo, ningún trabajo previo incluía muestras de Quilensis. Para el caso de Gracilis había una baja cantidad de pares de bases disponibles, es decir, secuencias muy pobres para Gracilis y Galapagoensis. Estamos hablando de 122 pares de bases, lo cual es muy poco informativo para realizar una filogenia. Y la especie Oceanites pinkhoeae nunca se habían incluido muestras en un análisis filogenético, por lo tanto no se tenía ninguna precisión respecto a su historia evolutiva y su relación con el resto de las especies de este género. Ahora nos pegamos un raconto, 100 años atrás, en 1924, este ornitólogo, ingeniero agrónomo de profesión, Rafael Barros Valenzuela, se encontraba trabajando en Río Blanco, en la región de Valparaíso, en plena cordillera de los Andes. Estaba impulsando un proyecto estatal que buscaba generar pisciculturas en esta zona. De hecho, esta es una de las pisciculturas más antiguas de Chile. Y en sus tiempos libres dedicaba gran parte de este tiempo para hacer investigación en aves. Algo interesante es que en esta época Rafael Barros se encontraba solo, sin su familia, que estaba al sur. Por lo tanto tenía bastante tiempo libre y estaba casi todo el día dedicado también a la observación de aves y generando mucha información al respecto de muchas especies de esta zona. Y fue aquí donde él colectó las primeras ejemplares de golondrinas de mar que estaban llegando a la cordillera. Y él en esa época publica una nota científica donde describe este fenómeno y asocia la caída de estas aves marinas en cordillera a probablemente algún efecto de las tormentas que la empujó desde el mar hacia la tierra.
Lo interesante es que, bueno, estas pieles están actualmente depositadas en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles en Estados Unidos y se conservan en bastante buenas condiciones hasta el día de hoy. Y con toda la información asociada, este ejemplar, por ejemplo, se capturó el 7 de abril de 1924, una época donde usualmente no hay muchas tormentas en Chile central. Posteriormente, este investigador hizo una recopilación de muchas de las pieles de aves marinas depositadas en museos, entre esas también incluía algunas golondrinas de mar, y se refuerza la idea de que probablemente las tormentas estarían moviendo las golondrinas de mar hacia tierra adentro. Actualmente sabemos que algunas de las especies que él señala aquí en este trabajo no son movidas por tormentas, sino que están llegando a lugares como el desierto de Atacama a reproducirse. Y algo similar también ocurría con las pieles de Rafael Barro, que no necesariamente eran las tormentas las que la estaban empujando. Algo interesante es que este investigador revisa esta piel y la identifica como Oceanites gracilis. Barros previamente la había identificado como Oceanites oceanicus. Y la etiqueta que estaba de forma más reciente en el Museo de Los Ángeles decía Oceanites oceanicus quilensis y acá se modifica por Oceanites gracili gracili, principalmente por el blanco que tiene en el vientre. Sin embargo, la talla de esta es mucho mayor a la especie Oceanites gracili. Ya le daré más información al respecto. Volvemos al presente. Aquí les voy a compartir un video de este fenómeno de las golondrinas de mar moviéndose a la cordillera, no por tormentas como creían los investigadores previos, sino que un proceso frecuente en ciertos periodos del año, principalmente ocurriendo entre octubre y febrero de cada año, en lo que sería el periodo reproductivo de esta en la cordillera. Si hay gente de Santiago acá presente o desde Coquimbo a la región del Maule, en épocas de luna llena, si tienen un telescopio, les sugiero que miren a la luna alrededor de la medianoche, se ve esto. Ahí pasó. Una, dos, tres golondrinas. Y aquí tenemos una imagen un poquito más detallada de la silueta de una golondrina de mar cruzando la luna en dirección hacia la cordillera. Si ustedes buscan estos registros en Iber o en la sección de los videos, van a encontrar varios videos de este estilo en donde se registra este movimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los censos que se han realizado? Son centenares de aves las que están pasando todas las noches desde el mar hacia la cordillera y eso se puede observar solo mirando a la luna. Este video se hizo desde los Andes, pero si alguien en Rodrigo Barros vive en Providencia, él lo hace desde Providencia, se ven golondrinas de mar, otras personas en otras comunas de Santiago lo han hecho igual y también se ve el mismo fenómeno, por lo tanto es algo regular y no son unos pocos ejemplares, sino que son cientos que pasan volando y nos sirve la luna como aliado para poder ver ese movimiento. El 2017, Rodrigo Barros, nieto de Rafael Barros Valenzuela, hace un rescate de este fenómeno y una recopilación de todos los registros históricos y recientes de golondrinas de mar en Chile Central y encuentra el patrón que vemos en este gráfico. Él logró recolectar poco más de 50 registros y la mayoría de ellos se concentraba entre los meses de marzo y abril. Por lo tanto, aquí ya tenemos un patrón. Si fuera por efecto de tormenta, uno esperaría que esto ocurriera en los meses de invierno. Dentro de las caídas se logró rescatar algunos registros en donde se ven, por ejemplo, acá un pichón con plumón bastante eh, tupido, bastante presente en el ave, sin el plumaje de adulto aún desarrollado. Esta ave cayó el 19 de abril de 2016 en la ciudad de Rancagua. Y un ejemplar encontrado en Saladillo, provincia de los Andes,
antes de morir, cuando se puso en una caja de cartón para ser llevada a un centro de rescate, puso un huevo. Entonces aquí tenemos ya dos pruebas bastante fuertes de que esta vez no están llegando a la cordillera andina o sea, por las tormentas, sino que están llegando en busca de sitios de reproducción. Y esto era exactamente el mismo fenómeno que encontramos años anteriores en las golondrinas de mar que estaban llegando a reproducirse en el desierto de Atacama. Aves con plumón que caían por efecto de la contaminación lumínica o adultos con indicios de reproducción que estaban llegando también al desierto. Exactamente el mismo fenómeno. El año, acá está mala la fecha, pero esto fue el 27 de octubre del 2018, en la casa de Fernando Díaz estábamos celebrando ahí el lanzamiento del Atlas de la Nidificante, que por fortuna alcanzó a incluir algunos datos novedosos de las golondrinas de mar en el desierto, y en ese momento parte la idea de eh, empezar a trabajar con las golondrinas de mar que estaban un poco más al sur. Ya Rodrigo Barro había publicado, Rodrigo Barros acá, esa nota en la Chiricoca donde hacía una recopilación de todos los registros históricos de golondrinas de mar que estaban cayendo en Santiago. Y yo estaba postulando un proyecto fondesis postdoctoral para trabajar en sistemática de Procellariiformes con un foco particular en golondrinas de mar. Y ahí Fabris, cuando le conté que eso estaba en proceso, también en el libro que publicó ese mismo año, me pone una nota de que ojalá podamos resolver pronto la filogenia de las oceanites, porque es un grupo que históricamente ha estado de lado y le falta información y hay cosas novedosas por descubrir. Entonces, aquí, en esta época, esta noche de celebración, ya estábamos conversando entre todos que teníamos que ir por los nidos de estas oceanitas que estaban cayendo en Santiago y teníamos que aprovechar esa oportunidad también para poder completar la filogenia de las golondrinas de mar, porque ya teníamos sitios de reproducción descritos para Oceanites gracilis en el desierto, por lo tanto teníamos muestras, y era también responsabilidad nuestra ir por esas muestras de Oceanites oceanicus quilensis que estaban un poco más al sur. Lo mismo para Pincoya. Y es así como el año 2019, con la adjudicación de este proyecto, partimos un esfuerzo de muestreo en múltiples colonias de oceanites en Chile. Fuimos a los sitios reproductivos de estas especies. Acá tenemos una foto de Oceanites gracilis gracilis en el lote Chungungo. Y comenzamos a colectar material, lo mismo para las golondrinas que estaban cayendo en la región metropolitana. Fuimos a las áreas potenciales de reproducción, colectamos también muestras de sangre. Ninguna de estas aves la matamos, se colecta la sangre desde individuos vivos a través de punción en la vena braquial en el ala. Luego el ave se libera en el mismo sitio y siguen su vida sin ningún problema, solo sacamos una gotita de sangre para estudios genéticos. Y también visitamos museos en Estados Unidos para tomar información morfológica de animales depositados en estos museos. Y el año 2024, luego de 6 años de trabajo, fuertemente afectados por la pandemia, donde no tuvimos acceso a laboratorios para poder procesar rápidamente todo el material, publicamos este trabajo que como resultado central tiene este árbol filogenético. Y aquí al fin tenemos una filogenia basada en citocromo B, en el gen mitocondrial, en donde están representadas cada uno de los taxones eh, y la población de Chile central de las oceanites del mundo. Algunas cosas interesantes es que lo que primero salta a la vista es que Oceanites quilensis, que se considera subespecie de Oceanicus, no es hermana de Oceanicus, sino que queda por fuera de todo el resto de las Oceanites. De hecho, es el taxón más antiguo dentro de este grupo, la especie, comillas, basal dentro de la diversidad de Oceanites. Y luego tenemos otros clavos representados por Exasperatus, que tampoco queda hermanada en esta filogenia con Oceanicus,
esto se conoce en un análisis filogenético como eh, parafilia, no comparten un ancestro común. Si esto hubiera sido parte de la misma especie, nosotros hubiéramos esperado tener Oceanicus, Exasperatus y Chilensis, todas muy juntitas y con un ancestro común compartido. Acá el ancestro de de toda esta ave está aquí atrás, y luego aparece Exasperatus y por acá, mucho más reciente, Oceanicus, por lo tanto no hay ninguna relación. Y esto bajo el concepto filogenético de especie ya daba cuenta de que debíamos separar ese grupo. Pero además, las muestras de Gracilis y Galapagoensis tampoco ocurría esa molofilia, ese ancestro común compartido. Al contrario, Galapagoensis, el este árbol filogenético nos da más emparentado con Oceanicus, por lo tanto, la relación con Gracilis es más lejana. Y Gracilis es la especie hermana de Oceanites pincollae y la población de Chile central que nombramos como Oceanites barrosi, la especie nueva. Por lo tanto, no solo estamos describiendo una nueva especie acá en base a este análisis, sino que además estamos elevando especies, todas las subespecies que antes estaban descritas para este género. El otro resultado interesante es que la distancia genética entre estas taxones también es bastante alto, con sobre el 5% de distancia. Esto fue publicado en la revista Zootaxa, que es una revista especializada en taxonomía de vertebrados. En términos de morfología, el patrón, sin embargo, no fue tan claro. Acá usamos medidas lineales de ala, cola, culmen, tarso y el largo del dedo medio a la punta de la uña. Y encontramos una variación eh, desde los taxones más pequeños, representados por Gracilis, a taxones de mayor talla, representados por Exasperatus, esta especie que está presente en la Antártica. El problema está aquí, justo al centro de este análisis de componentes principales, en donde hay una fuerte sobreposición de individuos de especies, de la especie Pincollae, Chilensis, Barrosi y Oceanicus. Por lo tanto, estas medidas lineales no dan buena resolución. Los tamaños de esta ave no dan buena resolución para separar estas aves, salvo las que están en los extremos, las más grandes y las más pequeñas. Hicimos, en base a la filogenia, una reconstrucción de la distribución ancestral para entender el proceso biogeográfico detrás de la formación de nuevas especies. Lo interesante es que, en base a información genética, nosotros sabemos con cierta precisión la tasa de mutación del gen que utilizamos, el gen mitocondrial. Entonces, eso lo podemos traducir en una escala temporal. Y para el ancestro de el género Sanites, la estimación de los tiempos de divergencia dan cuenta que el género se habría originado hace un poco más de 20 millones de años atrás y las especies más recientes se habrían originado alrededor de 7, 6 millones de años atrás. Y esas especies más recientes son Pincollae y Barrosi. El ancestro de este género habría tenido su distribución en el océano austral. Es el océano de agua subantártica, que está justo entre el continente y la Antártica. Y en términos biogeográficos, desde este área ancestral se habría colonizado la Antártica hace 17 millones de años atrás y también el Pacífico suroriental hace 15 millones de años atrás y toda la zona más cercana a las Galápagos entre 10 y 5 millones de años atrás y hace 12 millones de años atrás habrían aparecido las poblaciones que colonizaron el Océano Atlántico. Y solo para tener un punto de referencia, las condiciones del océano varían en el tiempo y sobre todo con tiempos tan antiguos como los señalados. Hubieron en algunas épocas fuertes introgresiones marítimas. Acá tenemos una reconstrucción paleogeográfica de Sudamérica en donde vemos hace 15 millones de años atrás
en pleno Mioceno una intrusión marina que también habría promovido la presencia de un gran humedal en el Amazonas. Y esto habría facilitado probablemente la colonización de ciertas áreas, en particular la cordillera, por estas aves que son principalmente marinas. Por lo tanto, el escenario biogeográfico cuando aparecen estas especies en la historia evolutiva es completamente distinto al que tenemos hoy en día. Y actualmente la distribución de estas aves estarían asociadas fuertemente a disponibilidad de sitios de reproducción. Las golondrinas de mar requieren un macizo cordillerano distribuida. Parece que hemos perdido a Heraldo, así que vamos a esperar unos segundos para volver a tener la conexión y seguimos con la charla. Sí, ahí, Vale, perfecto, me caí en el mapita, ¿verdad? Aquí, ¿correcto? Sí, correcto. súper. Sí. Ya, retomo desde ahí. Ok, entonces lo que estaba señalando es que hay un macizo acá donde estaría la distribución de estos sitios de reproducción de Oceanites barrosi y que se asocian bastante bien con las áreas de caída de esta golondrina de mar luego o a finales de su periodo de reproducción. Eh, Al igual que el fenómeno que ocurre en el desierto, donde las golondrinas de mar se están viendo afectadas por la contaminación lumínica, cuando los juveniles salen de los sitios de reproducción, están cayendo las ciudades a los focos de luz. Acá está pasando exactamente lo mismo. Los juveniles de esta especie que están bajando hacia la costa están siendo atraídos por los focos de luz. Sin embargo, desde al menos Chillán al sur, este fenómeno no está ocurriendo y eso probablemente también coincide con que en esta área la disponibilidad de sitios de reproducción sea bastante menor. Y también acá las alturas máximas de la cordillera de los Andes comienzan a disminuir y los sitios más altos en esta cordillera empiezan a ser los volcanes. Esto se extiende en el resto de la cordillera hasta la región de Magallanes, pero hay un macizo acá también asociado a ciertos cañones de ríos que incluso conectan algunas cuencas con Argentina, en donde podría estar reproduciendo Cenites pincoyal. Ahí tenemos dos grandes áreas donde podría estar esta especie. Una podría ser directamente en la costa, en algunos islotes aislados, o bien hacia el interior, en algunas zonas hacia Chaitén. Hay caída regular de esta especie y también probablemente hacia la zona de Cochamó. Em, para las especies que están más al sur y que tienen relación con aguas más bien australes, tenemos Oceanites quilensis asociado a el Cabo de Hornos principalmente, con algunos sitios de reproducción descritos para esa área. Oceanites oceanicus, nosotros en el trabajo proponemos que su área de reproducción iría desde las Malvinas a las Georgias del Sur, esto porque los ejemplares que usamos en nuestra filogenia provienen todos de las Islas Malvinas y también en la Antártica tenemos Cenites exasperatus y todas las muestras que incluimos en nuestra filogenia que correspondían a esta área geográfica forman un clado bastante asociado a esta distribución geográfica.
Con nuestros resultados cambiamos el escenario sistemático, taxonómico de este grupo. Pasamos de 3 o 4 especies potenciales a 7, elevando a categoría de especie el taxón Quilensi, Exasperatus, Galapagoensis, y describiendo una nueva especie, Oceanites barrosi. ¿Por qué Barrosi? Porque le quisimos dedicar esta especie a Rafael Barros Valenzuela, el ornitólogo que hace justo 100 años atrás colectó los primeros individuos de esta golondrina de mar en la cordillera de los Andes, y que él fue el que dio las primeras señales de alerta de la presencia de esta ave allá en la cordillera. Además, fue uno de los ornitólogos más relevantes del siglo pasado y uno de los más productivos en términos de artículos científicos sobre la historia natural de nuestras aves. Así que esta nueva especie es dedicada a Rafael Barros Valenzuela, y eso está detallado en nuestro trabajo. Y aquí tenemos unos lindos dibujos que nos preparó Daniel Martínez, donde vemos Oceanites barrosi, Exasperatus, Picoyae gracilis y Chilensis oceanicus, que ahí las diferencias morfológicas son un poquito más complejas. Desafíos. Acá tenemos lo que correspondería a las áreas de reproducción de estas aves, y es importante señalar que en los sitios de reproducción que nos ofrecen la mejor chance de identificar con mayor facilidad esta ave, el problema se nos va a generar en el mar, donde van a coincidir múltiples taxones en algunos momentos del año. Aún necesitamos descubrir los sitios de reproducción de Oceanites barrosi, Oceanites pincollae y Oceanites galapagoensis. Hay un equipo de colegas que está haciendo el esfuerzo acá en las Galápagos. De hecho, ellos son los neozelandeses que participan de esta investigación. Desde la Roca estamos trabajando con 2 equipos, uno en la región de los lagos que está haciendo búsqueda de Oceanites pincollae, y además de Puffinus elegans, y, que es la pardela chica, y el yunco de Magallanes, Pelecanoides magellani. Y otro equipo estamos haciendo la búsqueda fuerte acá en la cordillera de Chile Central. De hecho, este año vamos a instalar algunos transmisores de GPS. Esta tecnología ha bajado bastante sus tamaños. Ahora hay transmisores de 2 gramos que podemos instalárselo a una golondrina de mar, y esperamos con eso poder llegar a los sitios de reproducción. Y para la otra especie ya hay sitios de reproducción reconocidos. Sin embargo, el problema se da en ciertos periodos del año en donde Exasperatus estaría migrando hacia el hemisferio norte, moviéndose tanto por aguas del Pacífico como por el Atlántico. Esto lo sabemos porque un ejemplar de nuestra filogenia, que fue capturado en el Atlántico Norte, en las costas de Estados Unidos, es parte del clado de Exasperatus, nuestra filogenia. Entonces nosotros también hipotetizamos que probablemente esta es la especie que está realizando la mayor migración a través de, el mar hacia el norte. Sin embargo, aún hay mucho por descubrir. Probablemente otras poblaciones también tienen movimientos migratorios más al norte, y esperamos que con las nuevas tecnologías podamos entender mejor cuál es su distribución fuera de los sitios de reproducción en la época no reproductiva. Quilensis también podría estar moviéndose al norte, eso no lo sabemos con claridad. Oceanites barrosi tiene un ámbito de acción grande en la corriente de Humboldt, y al menos estas 3 taxones más Pincollae en ciertas áreas podrían coincidir. Entonces podríamos tener eventualmente en algunas áreas como la región de los lagos presente en otoño-invierno Exasperatus, Quilensis, Pincoya y barrosi. Por lo tanto, va a ser un dolor de cabeza diferenciarlos en terreno, pero esperamos que con el tiempo las habilidades de los observadores vayan mejorando y podamos encontrar esas diferencias. Aquí algunos detalles importantes morfológicos que señalar para Barrosi. Esta especie, a diferencia de Gracilis y Pincollae, no presenta un parche blanco en el vientre, sino que son unas pocas plumas que poseen color blanco y están insertas en el vientre. Algo que notamos también en el proceso de revisión de las pieles del museo es que, como la mayoría de estas aves, cuando se taxidermizan, se trabaja a nivel del vientre para poder procesarlas,
esta zona queda bastante dañada, entonces se expone bastante más el blanco del vientre que en un ave en condiciones naturales. Si uno le ordenara esas plumas, no tendríamos ese parche blanco que es tan evidente en gráciles. Y esto probablemente causó la confusión de algunos investigadores que incluso clasificaron Barrossi como grácili, a pesar de que los tamaños corporales corresponden a una Barrossi y no a una grácili. También tiene estas puntas de las coberteras alares interiores con algo de blanco. Ese blanco es variable, probablemente hay un factor de edad ahí que mientras más adulta se va marcando un poquito más de blanco en las coberteras, y eso también se puede observar en las coberteras alares superiores. Pero a diferencia de la especie hermana Pincoya, esos blancos nunca forman un parche continuo tan fuerte, lo mismo que ocurre aquí en el vientre. Y aquí una comparativa entre algunos de los taxones que se podrían encontrar en terreno. Acá tenemos la golondrina de mar fueguina, Oceanites quilensis. A diferencia de las otras dos, esta especie no presenta blanco en el vientre, pero sí puede presentar esos blancos en las coberteras superiores alares. Acá tenemos una golondrina de mar andina, Oceanites barrosi, con estos manchoncitos de blanco en el vientre, y en contraste Pincoya con un parche de blanco bastante fuerte y con una mayor extensión de blanco tanto en las coberteras interiores como superiores. Algo interesante además que merece la pena explorar son los tiempos de muda de estas aves. Como tenemos varios miles de kilómetros de distancia entre sus sitios de reproducción, es esperable que los patrones de muda sean distintos entre ellas. Acá de hecho tenemos esta Oceanites quilensis que está mudando algunas de las primarias. Entonces esperamos que también esto nos dé algunas luces en función de los momentos de reproducción, nos facilite la identificación de estas aves también en terreno. Podríamos encontrar distintos momentos de muda en estas aves cuando coincidan en el mar en Chile. Y para ir cerrando, algunos otros datos clave. La extensión de blanco en el vientre es un rasgo válido para Oceanites. La verdad es que con esta investigación sabemos que no necesariamente. Tenemos dos especies que tienen parches de blanco, que es bastante más extendido y constante, Gracilis y Pincollae, pero tenemos plumas blancas y un vientre blanco con plumas grises presente tanto en Barrosi como en Quilensi, perdón, tanto en Barrosi como en, no, solo en Barrosi, no en Quilensi, lo siento. Y esto nos da cuenta que el blanco no es un carácter muy preciso para poder diferenciar una ave de otra, salvo que sea un parche como los que tenemos en Pincoya y Gracili. En Quilensi aún falta por ver si es que se da o no este blanco. Hasta lo que sabemos ahora, solo estaría presente en Barrosi, pero con una revisión que hemos hecho de fotos, en Quilensi es bastante menos frecuente que en esta especie. Y apenas publicamos este trabajo, lo sometimos a revisión de un comité taxonómico, el SAC, South American Classification Committee, y aquí estamos proponiendo que se eleve, perdón, se considere Barrosi como una especie plena y que se eleve entre subespecies a la categoría de especie, y también un nuevo arreglo para los nombres comunes en inglés para estas aves. Esta propuesta aún está en votación. Si se acepta, este es el último paso para que el Barrosi sea una realidad y para que cada una de las propuestas taxonómicas de nuestro trabajo también sea una realidad. Así que esto es taxonomía en vivo, hay un sistema de votación y hay un comité experto que está apoyándonos esta discusión. Es bastante interesante la dinámica que se ha dado. Hay algunos investigadores que no son muy asociados a los estudios filogenéticos, no entienden mucho de estos análisis y están criticando nuestros resultados desde el punto de vista morfológico, pero hay otros que trabajan más en delimitación de especies que han apoyado sin duda
nuestro trabajo, así que bueno, vamos a ver qué ocurre a futuro, pero nuestros datos son sólidos, esperamos que salgan apoyados. Y para aportar al conocimiento de estas aves, la invitación es a que suban sus datos de golondrinas de mar a Iber, idealmente con fotografías. En algún momento vamos a tener la suficiente información para decir con mayor certeza esta ave en mar es tal y tal especie. Usualmente cuando hacemos salidas pelágicas nos concentramos en estas aves, los albatros, pero las golondrinas de mar quedan atrás, fuera de foco, nadie les presta mucha atención. Tratemos de ponerle atención también a estas golondrinas de mar, algunas de ellas son más antiguas que los albatros en la historia evolutiva y vale la pena concentrarse también en ellas. Y en la última actualización taxonómica de IBER, esto ocurrió esta semana, ya están poniendo acá como alternativa, esta es como una primera prueba, un primer apronte, a Oceanites barrosi, a pesar de que está entre comillas ahí que aún no es reconocida porque se está esperando el proceso del SAC para que se incluya en la plataforma. No vamos a poder diferenciar todas las golondrinas de mar en alta mar, entonces es muy probable que para muchas tengamos esta categoría, Oceanites SP, pero cuando lo logremos y aprendamos a hacerlo bien en terreno, vamos a tener información valiosa como para muchas otras aves en esta increíble plataforma. Y eso es todo lo que les quería comentar. Espero que les haya gustado y quedo muy atento a sus consultas. Bien, muchísimas gracias, Heraldo. Por acá, por lo menos, hay algunas preguntas y, a ver, dame un segundo. Bueno, Alejandro Robledo estaba preguntando si ha habido avistamientos en Guanaqueros y Tongoy. En Guanaqueros y Tongoy, ahí podríamos tener Oceanites gracilis y Oceanites barrosi. De hecho, en la cordillera de la región de Coquimbo, hay algunos datos de sitios potenciales de reproducción de esta especie. Ahí estamos con el apoyo de nuestro socio local, César Piñones. Él estaba haciendo un trabajo con algunos arrieros en la cordillera y están apareciendo ya algunas pistas de potenciales sitios de reproducción. Entonces, las golondrinas de mar que uno estaría viendo eventualmente en época reproductiva, primavera, verano, abajo, podrían ser estas dos especies que se reproducen cerca de esos sitios, Barrosi y Gracil. Parece que estamos perdiendo un poco, Heraldo. No sé si puedes ver tu conexión. Sí, ¿me escuchas ahora? No sé si no sé. Sí, a ver, Ya. bien. Vamos. Isabel tenía una duda, decía que no estaba segura, pero alcanzó a leer petrel en una de las primeras imágenes. Los petreles son lo Ajá. mismo que las golondrinas. Pensaba que swallow son golondrinas. Quizá cuando son de océano cambian el nombre. Lo pregunto, dice ella, porque hace unos años había un petrel perdido en Bermuda. Lo seguía a través de las cámaras de Cornell Lab en Non-Shoot Expeditions. Veo que es así al parecer. Ajá. Sí, los petreles son parientes lejanas de la golondrina. Son parte del mismo orden Procellariiformes, pero están en otra familia, Procellariidae. Entonces, todo lo que tenga nombre petrel, tanto en español como en inglés, pertenece a, a esta familia en particular. Entonces, no son golondrinas. Y no confundir estas golondrinas con las golondrinas de la familia Hirundinidae, que esas son las golondrinas que nosotros vemos en la ciudad, usualmente de día, estas golondrinas que hacen primavera cuando están llegando a las ciudades. Es una coincidencia, se debe principalmente al tipo de vuelo que tienen estas aves marinas, que se asemeja a las golondrinas que están tierra adentro usualmente todo el año o en época migratoria. Entonces, son familias, grupos de aves completamente distintas. Golondrinas de mar son estas golondrinas del orden Procellariiforme y las otras golondrinas que conocemos son las de la familia Hirundinidae, de las clásicas golondrinas de tierra. Bien, ahí está un poquito inestable igual la red, pero felizmente durante la presentación estuvimos súper bien. Bien, tienes una felicitación por parte de Joel Cabezas. Solo felicitar a Heraldo por la tremenda presentación y su equipo por el trabajo. Ojalá el SAC diga así a la propuesta y pronto veremos estos cambios taxonómicos.
Pregunta Heraldo, ¿cuánto es el tiempo que demora un proceso así? O sea, el descubrimiento de una nueva especie. Vale, bueno, primero agradecer los comentarios de Joel. Gracias también por apoyar esta investigación. Eh, bueno, a nosotros nos tomó 6 años, a veces más, a veces menos, no hay una sola receta, pero los pasos para nosotros significó primero generar los datos genéticos. De hecho, teníamos la idea de que, bueno, si había una golondrina de mar reproduciéndose en la cordillera, dada la distancia geográfica que tiene con otras poblaciones de golondrinas de mar y que estas aves son muy filopátricas, es decir, muy fieles a sus sitios de reproducción, debería haber fuerte divergencia en relación a otras golondrinas. Entonces, siempre estuvo la idea de que podría ser una cosa distinta. Pero esto lo verificamos cuando completamos la filogenia. Ahí nos dimos cuenta que las golondrinas que inicialmente nosotros estábamos llamando Oceanites oceanicus quilensis, que era lo que está cayendo en Santiago, en realidad no formaba parte del grupo de ese taxón. Y ahí dijimos, eureka, por no decir otra cosa, eh, son una especie nueva. Entonces, claro, yo apenas generé ese análisis filogenético y vi que estaba este clado que era de Chile Central, estaba separado de todo lo demás y hermanado con Piscoya, dije, acá tenemos una especie nueva. Y de inmediato contacté a Rodrigo Barro, Álvaro Jaramillo y Fernando Medrano para contarles. Corrí los análisis varias veces, esa filogenia no es la única que corrí, tengo que haberlo hecho unas 20 veces con distintas pruebas y siempre obteníamos el mismo resultado. Entonces, bueno, ahí dijimos ya, aquí hay que hacer un proceso formal de describir esta nueva especie. Y nos cambió los tiempos del trabajo, porque inicialmente nosotros íbamos a publicar la sistemática del grupo, que iba a ser algo más corto que esto, pero nos significó reanalizar todo lo morfológico de nuevo y hacer un proceso de descripción formal. Y para eso hay que hacer una diagnosis del nuevo taxón, hay que hacer una descripción del holotipo, seleccionar un holotipo, seleccionar una serie de tipos que son estos ejemplares de museo que van a ser el material de referencia que le van a dar el nombre y las características de esta nueva especie. Y en fin, una serie de pasos que también termina inscribiendo incluso el nombre de la nueva especie en Zoobank, que es un banco de nombres eh, eh, de animales. Entonces, todos esos pasos es un proceso nuevo que dar y bueno, elegir bien la revista, la enviamos a Sotaxa porque sabemos que es una revista seria en términos de nomenclatura zoológica y claro, eso nos alargó el trabajo y terminamos en estos 6 años. Bien, bastante interesante lo que cuentas. Ujú. Bueno, acá tengo un par de preguntas de Ronald Dempster, y Jorge Ortiz. Eh, Interesante por cómo se alimentan estas aves y si es que esta golondrina es más grande que las golondrinas de ciudad, por ejemplo. Sí, sí, está bastante más grande que la golondrina de ciudad, está empezando alrededor de 35 gramos en promedio. Una golondrina, no, la golondrina chilena, yo no sé el peso exacto, pero estimo que debería estar entre los 15, 18 gramos probablemente. Esto es el doble grande. Y se alimentan en el mar, tienen un movimiento bastante particular que dan como saltitos en el agua y van alimentándose de los restos de peces, cefalópodos, incluso el aceite que queda flotando en el agua. Entonces cuando tú la ves mar adentro alimentándose, están como caminando a saltitos sobre el agua y aleteando suavemente. Así que ese comportamiento es bien característico de este género en particular. Y de ahí el estilo de fotografía que también se suele ver cuando uno lo busca, ¿no? Correcto, sí, siempre salen como Sí, bailando salen sobre el como mar, sí, bailando. sí. Bien, bien. Entonces, bueno, hemos llegado al final de la presentación del día de hoy. Nuevamente agradecerte, Heraldo, por la exposición. Agradecer a todos quienes han estado presentes durante durante esta charla e invitarlos para el próximo martes en la segunda charla junto con los profesionales de la red
de Observadores de Aves de Chile. Siempre nos preguntan, estas charlas se envían a todas las personas que han estaban inscritas a la charla y tanto para la primera como para la segunda charla, bueno, es la misma inscripción, así que les llegará el enlace para la primera y segunda charla de igual manera. Así que muchísimas gracias. Alejandro dice muchas gracias. Saludos desde Guanaqueros. Muchas gracias por la charla, Isabel. Muchas gracias, Sofía, también. Y bueno, nuevamente Rubén Espinosa, eh, también atento a lo que la SAC pueda decir. Así que muchas gracias, Heraldo, de parte de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes. Chao, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Muy buenas tardes, nos vemos el día martes. Hasta luego.